Hola chicos, ¿cómo andan todos? Bueno, acá publicando un video porque estuve ausente unos cuantos días debido a la enorme cantidad de trabajos y cosas retrasadas que había en el local. Me tuve que poner a la cabeza a solucionar varias cuestiones y bueno, no pude subir material. Voy a compartir con ustedes ahora un video y voy a tratar de acelerar con el tema de publicaciones, a ver si podemos ponernos al día. Quiero darle la bienvenida a toda la gente nueva que no tuve la oportunidad antes, a toda la gente que se va sumando este año y que empieza este camino. Un fuerte abrazo también a los de siempre, a los que me acompañan desde el año pasado, siempre ahí al pie del cañón para compartir, para ayudar, para tender una mano al compañero, al que lo está necesitando. Si yo sé, o por lo menos tengo cierta experiencia con tal o cual tema, poder transmitirlo, compartirlo, porque el conocimiento compartido vale doble. Les cuento, acá les voy a mostrar rápidamente un caso, una reparación dentro de las que estuve realizando esta semana, y me pareció interesante esta puntualmente porque pone en práctica muchos conceptos importantes que estuvimos viendo. Por ejemplo, el orden de los procedimientos, cuando recibimos un equipo con X síntomas, ¿no? Bueno, yo tengo el boardview ahora en pantalla, el boardview de la placa que estuve trabajando, entre otras estuve trabajando sobre esta placa que es una FX507 de Asus. Digamos, la máquina está dentro de la gama de las F15, las máquinas gamer. Es una computadora portátil que tiene un procesador i7 de generación 12, tiene 16 GB de RAM y tiene una placa de video que podemos observar acá en este área de una 4050 de GeForce, ¿sí? Con su memoria, por supuesto, su VRAM dedicada aquí. Es una muy buena máquina, trabaja muy bien, tiene un M2 de 1 TB también instalado, muy bien. Les voy a contar un poco todo el proceso de esta máquina, en realidad lo que es, desde que la trae el cliente, cómo fue la entrevista con el cliente, cuál fue el procedimiento que se realizó para la revisión, cómo se llegó a la solución. Bueno, todo el proceso me parece que es interesante que podamos compartirlo y que les sirva de info importante y les sirva de experiencia a todas las personas que están comenzando, sobre todo, y no tienen demasiado conocimiento del tema. Poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Me voy a sacar los guantes, en realidad estuve trabajando hasta recién, antes de ponerme a grabar. Poner en práctica entonces todo lo que vamos aprendiendo. Les cuento, este equipo que les voy a mostrar a continuación, a ver, lo tenemos por acá. Este equipo que vemos ahí es un equipo, como les decía, un FX507 de Asus, que llega porque el cliente dice que dejó de encender. A ver, vamos a hacerlo completo para ponerlos en contexto. Llega una persona con el equipo desarmado, sin los tornillos y con la tapa ya para abrirla, para sacarla. Llega y me dice, bueno, mira, pone el equipo en el escritorio, le quita la tapa y empieza. Es este típico cliente que ya estuvo metiendo mano, mirando algún que otro video, intentando solucionar de alguna manera o haciendo mediciones sin conocimiento. Ya los voy poniendo en contexto, que de estos casos tenemos y bastantes, habitualmente. Abre el equipo, un equipo de alta gama, un equipo que está a sus $2000. Abre el equipo y dice, a ver, esta computadora de un día para el... Bueno, empezó dando errores en pantalla. Me salía una advertencia de algo de AC Power o algo relacionado con el cargador. Yo no entendía qué era, en inglés, y después, de un día para el otro, ya no dio imagen. Solamente encendía la luz del Blockmajus, me parpadeaba, tiene un teclado RGB, retroiluminado. Bueno, la tecla Blockmajus es la única que se iluminaba, haciendo un parpadeo, como dando una señal típica que nosotros sabemos que son señales que está dando generalmente LC para decir no puedo encender, no puedo dar imagen, no puedo más, estoy hasta acá. Encendí esa luz, el Blockmajus, y la luz de carga, la luz de cargando ámbar, parpadeaba. Nada más, no había otra señal, dice. Entonces la abría la máquina, me dice el cliente,
Y me puse a hacer mediciones porque yo digo esto tiene que ver con la batería seguramente, ¿sí? Así como ustedes la están viendo ahí, la batería desconectada del lado batería, como lo ven ahí, así me la trae el cliente. Esto es recién puesta en la mesa. ¿Y qué pasa? Me dice, me pongo a hacer mediciones en la batería, en el coso, en la placa, así, y de golpe un chispazo tremendo. Vi un chispazo y ya a partir de ahí no encendió más ni siquiera la luz ámbar ni la luz del block mayo. Ya no hubo actividad alguna. Bueno, les cuento que esta máquina, el cliente la testeó conectada al cargador y conectada a la batería, encima. O sea, pequeño detalle. Bueno, sigo, no me acuerdo muy bien de qué estaba hablando porque tuve que cortar por un llamado, pero sigo desde acá, más o menos me voy a tratar de acordar. Entonces les comento, chicos, trae esta máquina, la máquina la estuvo midiendo, como les decía, creo que iba por ahí, con un cargador. El cargador que usa esta máquina es de 12 amperes, para que se den una idea, es un tremendo aparato cargador porque bueno, es una máquina que levanta un buen consumo, es una de alto rendimiento. Así que tiene un cargador de 12 amperes conectado, 20 voltios 12 amperes. La batería conectada se puso a medir, a tocar los bornes, un corto, pum, chispazo, y hasta ahí llegó todo. Bueno, recibo el equipo. Lo primero que vamos a medir, cuando recibimos el equipo, desconectamos la batería, medimos la batería, en los bornes estaba bloqueada, el BMS se había bloqueado, evidentemente por el mismo cortocircuito, que es lo más probable, o por descarga profunda, pero lo más probable es que haya sido por el corto, por supuesto. Se protege automáticamente el BMS. ¿Qué hago? Antes de conectar el cargador, por supuesto, el protocolo obliga, hacemos una revisión de posible corto en la etapa de entrada. Entonces medimos rápidamente con el multímetro, medimos si hay algún tipo de corto, por lo menos dentro de lo que es el jack, medimos o comprobamos los MOSFET de entrada y comprobamos todas las bobinas. Verificamos que no hay ningún corto por lo menos evidente, ¿sí? Hecho esto, lo siguiente, antes de conectar la tensión, es una inspección visual. Revisamos. La inspección visual es tremendamente importante. Entonces revisamos todo, vamos haciendo una inspección visual de toda la placa. Por encima no se ve nada, pero esta placa tiene un lado B, por debajo tiene todos los componentes también, ¿sí? Tiene dos lados, así que desarmo todo, quito el cooler, el disipador, los dos coolers, quitamos todos los flex, desarmamos todo y sacamos la placa del chasis, de la carcasa. ¿Qué es lo que me encuentro? Fíjense ustedes, vamos al siguiente punto acá. Ahí les voy a mostrar que me encuentro con esta situación. Miren ustedes. Revisando detenidamente, detalladamente, dentro de la inspección visual la placa, me encuentro con esto que vemos acá. A ver si les puedo mostrar porque lo pasé para el otro monitor. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa hoy, chicos? Ahí. Bueno, ahí está. ¿Ven esta zona de acá? Esta zona de acá es todo como un verde que se encuentra en la zona de sensado de las temperaturas. Había resistencias y capacitores en la zona de sensado de temperatura, en el circuito de sensado, que estaban totalmente comidos, deteriorados por corrosión, por sulfato. Entonces, evidentemente, señal que había entrado algún tipo de humedad, había una condensación o había entrado humedad en forma directa y había dañado a estos componentes de esta zona. Entonces lo estaba observando y me encuentro con eso, ¿no? Esta zona toda así verdosa. Y cuando miro en detalle, ¿qué hago? Le hago una limpieza con un líquido, limpiamos un poquito la zona, un cepillito, y cuando paso el cepillito se termina rápidamente de desintegrar como si fuera polvo,
los componentes. Ahí les voy a mostrar cómo queda. Queda de esta manera. ¿Sí? Ahí se puede observar más claramente. Termino de limpiar un poco la zona y encontramos así. Miren ustedes, las pistas totalmente corroídas, comidas por el sulfato y por la oxidación, y vemos que faltan componentes. Faltan, acá en esta zona falta una resistencia, acá otra resistencia, acá un capacitor y acá esta resistencia que está acá todavía no, pero un cachito más adelante yo apenas la toco, se quiebra, se termina de salir. Entonces esta también estaba totalmente deteriorada. Todo este grupo de acá, incluso esta pista de acá con este capacitor, todo esto deteriorado, ¿sí? Tremendamente. Cuando vemos en el esquemático, en el board view, perdón, vamos ahora mismo, buscamos esa zona que es del otro lado. Este es el grupo, ¿ven? Acá está. Este es el grupo de resistencias. Tenemos la primera, está correcta, y ya esta y estos 4 componentes, y acá está el pequeño capacitor, pero estos 4 componentes totalmente destruidos. Cuando vemos qué son, miren ustedes, esta resistencia conecta los 5 voltios always, esta resistencia tiene los 3,3 always S, y del otro lado thermal, dice, ¿ven? Thermal. O sea, es un circuito sumamente importante porque está relacionado con el control térmico, y además son resistencias, estas dos por lo menos, son resistencias que están a 5 y a 3. Son resistencias que toman el valor de allí, son resistencias pull-up. Entonces, el valor de referencia, en este caso, a este circuito se lo da esta resistencia, ¿sí? Y a este se lo da esta. Entonces, si yo estas resistencias no las tengo, el sistema de lectura térmica está anulado, no funciona. Por lo tanto, ¿qué estaba pasando? Que el mismo EC no estaba recibiendo estas señales como correspondía, y estaba anulando la secuencia, no permitía iniciar el equipo. Una vez que limpio esta zona, conecto el cargador y lo primero que hago es medir el MOSFET de entrada para ver si conduce. Me doy cuenta que no conduce nada. ¿Por qué no conduce? Pues no tiene gate, no lo está habilitando. ¿Y quién no lo está habilitando? Y no lo está habilitando el charger por orden justamente de arriba, dado que estas señales no están correctas. ¿Está? Entonces, lo más importante que quiero destacar con esto, punto 1, recibimos un equipo y verificamos que no haya corto antes de conectarle nada. Punto 2, o antes que eso, incluso la entrevista con el cliente para sacar toda la info posible, de qué es lo que hizo, qué es lo que tocó. El cliente incluso me dice, para mí es algún MOSFET que está quemado ahí porque no prende. Le digo, pero ¿cómo un MOSFET? ¿Por qué decís que puede ser un MOSFET? No, porque vi un video. No. Porque tirar porque sí tampoco es la cuestión. Tenemos que analizarlo. Primer punto. Inspección visual, detenida. Ahí encontramos claramente un foco de corrosión de sulfato importante, que había deteriorado o dañado directamente componentes sensibles como estas resistencias pequeñísimas, microscópicas, pero súper importantes. Hay corto en la entrada, no hay corto, listo, conecto cargador y hago medición. ¿Habilita el MOSFET de entrada? Y no habilita. ¿Por qué no habilita? Porque no tiene gate. ¿Y por qué no tiene gate? Vamos a medir señales importantes. Me voy al charger y empiezo a medir señales importantes, AC-det, AC-present. Empezamos a hacer mediciones clásicas para detectar la falla y vemos que no hay, digamos, un parámetro porque todas las señales estaban presentes, pero faltaba esta parte, la parte de control térmico.
Entonces, como no la tiene como referencia, se anula por completo la secuencia y no se habilitan los MOSFET de entrada. ¿Está? Esto me parece súper importante porque deja en claro que hay que seguir un protocolo al momento de revisar las placas. ¿Qué se hizo como trabajo acá? Se repusieron, se limpió bien esto, se recompone las pistas, ¿sí? Se recomponen las pistas con los productos correspondientes, con los productos adecuados. En este caso, ¿a qué nos referimos? Bueno, utilizamos, primero que nada, realizamos, acá lo vamos a ver, lo que les estaba mostrando recién, esta zona, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es limpiar bien primero, limpiar bien con alcohol isopropílico, un cepillo suave, realizamos una buena limpieza al 99% del alcohol, ¿sí? Realizamos una buena limpieza de todo esto, una vez que queda bien limpio con un bisturí, lo que hacemos es limpiar en profundidad toda la zona donde deben ir cada uno de los pines, de las pistas, del terminal, digamos. Ahí limpiamos correctamente en cada pad y lo que hacemos es reconstruir esa zona, ese contacto con alambre de cobre, o sea, hacemos la reconstrucción de la parte, digamos, reconstrucción eléctrica de la pista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué verificamos? De dónde proviene cada pista y de dónde la podemos tomar para hacer la reconstrucción. En el Board View vemos que esta pista, por ejemplo, está directamente relacionada con esta, entonces podemos tomar de aquí mismo, tomamos para reconstruir esta pista, ¿sí? Después esta la tomamos de aquí mismo, de este pequeño trozo que hasta aquí llega bien, esta de aquí, de este punto, esta lo mismo, está unida con esta, así que lo podemos tomar de ahí, y esta de acá. Entonces reconstruimos todo esto con limpieza primero, luego un bisturí para terminar de limpiar y de preparar la superficie, volvemos a pasar alcohol y allí viene lo que es el alambre de cobre 0.1 que utilizamos, alambre esmaltado, creamos la pista si es necesario, el pequeño círculo, trabajamos con microscopio y punta de precisión y después viene con la máscara, ¿sí? Una vez que está terminado lo que hacemos es colocar la máscara, que es este producto que vemos acá, ¿sí? Este producto es una máscara UV para infrarrojo. Con esta máscara lo que hacemos es curar y terminar de proteger la superficie para que quede perfecto. Sellamos con eso, le ponemos la lámpara, que por acá la debo tener, ¿sí? Colocamos la lámpara UV, que esto ya vamos a hacer práctica porque no lo hemos visto todavía en el curso. Acá tenemos la lámpara, ¿sí? Para hacer el curado de la máscara. Esto en muy pocos segundos, en 2, 3 segundos, 4, ya tenemos listo y curada la máscara. Lo que hacemos es volver a perforar con el bisturí, a limpiar los puntos de contacto y allí colocamos estaño y finalmente el componente, soldamos el componente, ¿sí? Luego que tenemos hecha correctamente la reparación de la pista eléctrica, volvemos a soldar los componentes que faltan. ¿De dónde sacamos esa información? Por suerte, porque los componentes originales ya no existían. No conseguí el esquemático, creo, si no me equivoco, pero sí tenía el Board View con información técnica, así que aquí vemos que al pararnos sobre un componente nos dice 100K, ahí abajo dice resistencia de 100K, acá nos dice de 23.7, acá nos dice de 113K y acá nos dice que este era un capacitor. Simplemente en el caso del capacitor buscamos uno similar, porque es para estabilizar, en ese caso, estabilizar ese circuito. Busqué resistencias en placas de desguace, porque eso lo conseguimos directamente con placas de desguace. Buscamos resistencia de esos valores y las reponemos. Al hacer esto, armamos todo nuevamente, conectamos el cargador y el equipo dio inmediatamente luz de carga. Presionamos el botón de encendido y el equipo encendió, prendió las luces, prendió el teclado retroiluminado, pero no daba video. Atención, no daba video, pero en estos casos, yo les dejo este comentario porque les va a servir a más de uno.
Estas máquinas suelen demorar bastante cuando se les reseteó la BIOS, cuando perdieron el RTC, la alimentación de los famosos 3 volt, que no tiene pila. Muchas máquinas, la gran mayoría de los equipos actuales, no tienen pila 2032, la famosa batería de BIOS. No tienen una RTC de ese tipo, sino que lo toman de la propia batería del equipo, ¿no? O de un supercapacitor. Suelen tener un supercapacitor o lo toman de la batería. En la mayoría de los casos es de la batería. Si nosotros nos vamos al conector de la batería de este equipo, que es este, vamos a ver que hay un pin que dice RTC, ¿ven? Dice P3B3 always RTC. Si medimos ahí en la batería tenemos 3 voltios. Es decir, lo que hace es, con GND y el 3 volt, es alimentar como si fuese la pila de la BIOS, pero lo hace a través del propio conector de la batería. Y les digo más, si ese equipo no tuviese batería o por algún motivo no funciona o está roto, lo que fuere, podemos implementar temporalmente una RTC. Simplemente buscamos dónde va este pin, soldamos allí un positivo de una batería de 3,3 y el negativo de la batería a cualquier GND, y ya tendríamos alimentado el RTC para que no nos suceda esto. El equipo no dio video, pasaron 2 minutos, se apagó, se volvió a encender, no daba video, al rato se apagó, quedó apagado un tiempo largo, por lo menos 1 minuto y medio, y de la nada se volvía a prender y ahí recién dio video. O sea, cualquier persona, si no conoce que este es el comportamiento habitual de este tipo de equipos cuando pierden el RTC y quedan flotando, cree que no funciona el video y empieza a querer reprogramar la BIOS, a toquetear cosas, sin saber que en realidad ese comportamiento es habitual. Este tipo de equipos, cuando pierden el RTC, demoran muchísimo, hacen 2 o 3 encendidos y apagados automáticos y recién ahí reaccionan. Y a partir de ahí, si ya tienen RTC, ya eso no vuelve a suceder, salvo que lo vuelvan a perder. Quedan en un estado flotante ahí, indefinido, tanto el EC como la BIOS, y necesitan, sobre todo el firmware del EC, es el que hace todo este lío, y necesita restablecerse. Por eso es importante conocer que esto puede ocurrir y no desesperarnos o empezar a tocar cosas y dañarlas. Me ha pasado de gente que ha dicho, no, lo encendí y quedaba ahí y no hacía nada, después se apagó y ya dije, no, esto es BIOS, lo desarmé, le programé la BIOS, ya no anduvo más. Bueno, en realidad había que esperar, solo esperar, ¿sí? Les vuelvo a repetir, el equipo se apagó, se quedó con la luz ámbar de cargando, apagado, y sin que no le toquemos nada ahí, se volvió a encender solo al minuto. Y ahí recién, después de hacer 2 veces eso, dio video. Y luego, como ya detectó el RTC, no volvió a dar ese problema más. Y es típico de haber perdido el RTC. Quiere decir que con esta reconstrucción y cambio de componentes restablecimos el circuito de control térmico, volvimos a darle a la secuencia continuidad, porque ya el EC donde esperaba valores los volvió a tener, ya no estaba la ausencia de esos valores y por ende se dio continuidad a la secuencia y se encendió el equipo, ya había continuidad en los MOSFET de entrada. ¿Estamos? Bueno, espero que quede clara toda esta información, que les sirva la data y la experiencia y lo tengan en cuenta como algo más para futuras reparaciones. La inspección visual, la importancia de la detenida inspección visual para detectar este tipo de situaciones. Además de tener un protocolo de comprobaciones. Por ejemplo, primero que no haya un corto en la entrada antes de conectarle el cargador y terminar de destruir todo. Segundo, de hacer una comprobación rápida de corto en cualquier tipo de bobina que tengamos a mano. Tercero, medir si existe efectivamente conducción en los MOSFET de entrada. Si no hay conducción, sabemos que el problema muy posiblemente está en la entrada. O falta información importante, como en este caso la información térmica, que para estos equipos es crucial, o tenemos un problema en el charger. Lo más probable es que sea el charger y vamos y medimos, ¿sí? Vamos y medimos. En otro video les voy a contar otra experiencia que tuve con un equipo
no el mismo, pero casi idéntico, que tenía ausencia de una señal en el charger. Nos faltaba, teníamos todo menos el AC-IN y por eso el equipo no encendía. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, fuerte abrazo para todos.